Episodio número 2481. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando este miércoles 10 de mayo. Evangelio, juicio, creación. En el marco de esta lección número 7, adoren al Creador. Con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4, 11. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11. Durante esta semana hemos estado abordando diversos temas. Desde el principio estuvimos introduciendo lo que era este tema en general, adoren al Creador, y en la parte del domingo estuvimos viendo un compañero en la tribulación. Ya en la parte del lunes entramos más de lleno en este título, tal y como era la lección del día, así la de la semana, adora al Creador, y lo que dice Apocalipsis 14:7 al respecto. Luego estuvimos viendo, ayer martes, un Dios que está cercano, o el Dios inmanente, como también lo titulamos, y para hoy, Evangelio, juicio y creación. Recuerden que al final del programa estamos compartiendo las vías de contacto, tanto de Radio Oasis de Esperanza como de este ministerio Audios de Bendición. Y en el transcurso del programa, hoy sí que de verdad nos vamos a gozar en el Señor con un dato teológico del doctor Franklin Martí con respecto a la evolución y creación, además de la redención que Dios está obrando en nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Bendice de manera muy especial a cada oyente que por primera vez está escuchando estos audios. A todos los que ya tienen un buen tiempo, también bendícelos, y que cada uno de forma individual y como familia representada podamos ser bendecidos al estudiar tu palabra, al punto tal de que ésta sea una bendición para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Evangelio, juicio y creación. Fíjate en el mensaje del primer ángel, el Evangelio eterno, la hora del juicio, adoren al Creador. Observa cuán estrechamente relacionadas están estas ideas. Cuando estemos delante de nuestro Creador en el juicio, únicamente el Evangelio es lo que nos da alguna esperanza. Tal y como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación ahora, y sin duda alguna, tampoco en el juicio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque todo esto que estamos aprendiendo, lo que hace es prepararnos, ayudarnos a estar listos para cuando el Señor venga, podamos irnos con Él a la Canaán celestial. El mensaje de Dios como creador es sumamente crucial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, amenaza con destruir todo el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, en medio de la embestida del pensamiento evolutivo, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo mismo nombre es un testimonio en contra de la idea de la evolución. Un pueblo que debe proclamar la verdad fundamental
de Dios como nuestro Creador y Redentor. Alabado sea el Señor, porque este pueblo, ya ustedes lo conocen, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque el nombre Séptimo Día, ¿a dónde te lleva? Al sábado. ¿Y qué es el sábado? Un recordativo de la creación. O sea, estamos tan íntimamente ligados a lo que tiene que ver con la creación, con reconocer al Creador, que realmente es imposible que si nos vamos a la parte central de qué es la Iglesia Adventista y qué está llamada a ser, no veamos que realmente reconocemos el poder creador. Cada sábado lo hacemos, por eso obedecemos ese mandamiento de guardar el séptimo día. Se nos invita a leer varios pasajes. El primero, Efesios 3:9. Segundo, Colosenses 1 del 13 al 17. Tercero, Apocalipsis 4:11. Y Romanos capítulo 5, los versículos del 17 al 19, para responder a la pregunta: ¿qué enseñan estos pasajes acerca de Jesús como Creador y Redentor? Efesios capítulo 3, versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 17, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. De verdad que todos estos pasajes nos dejan con esta idea clara. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de Jesús como Creador y Redentor? No hay duda. La Biblia dice que Jesús fue el Creador, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice más, que todas las cosas en Él subsisten. Y no solo eso, que también Él es el que nos ha dado perdón, nos ha dado vida eterna, nos ha constituido hijos y herederos según la promesa. Y también la Biblia establece que por medio de su justicia todos somos justificados. Claro está que todo aquel que la acepta, todo aquel que la busca, todo aquel que la recibe. Yo creo que en este instante estamos más que preparados para recibir el poderoso comentario teológico que nos trae el doctor Franklin Martí, precisamente respecto a esto que tiene que ver con el pensamiento evolutivo, ese asunto, ¿verdad?, de la creación, de la redención, de la evolución teísta. Bueno, sin más preámbulos, recibimos directamente desde Puerto Rico al doctor y pastor Franklin Martí.
Bienvenido, pastor, doctor y profesor. En cierto sentido, muchos evolucionistas no son ateos. Muchos de ellos creen que Dios usó la evolución para crear. Es lo que en el ámbito científico y religioso se le llama evolución teísta. El problema de la evolución teísta es que niega los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Por lo tanto, la creación que menciona Génesis 1 y 2 no es literal. El personaje Noé no es literal. No sucedió tampoco el diluvio. Nada de lo que aparece en Génesis desde el 1 al 11 es literal. Por lo tanto, todo fue escrito simplemente como una alegoría, como símbolos, como enseñanzas espirituales para el ser humano. El problema también, al negar Génesis, los capítulos 1 al 11, es que también nos lleva a negar que la muerte entró por causa del pecado. En la evolución teísta, la muerte está antes del pecado, si es que el pecado existe. El punto es que en la evolución, para evolucionar, debe haber muerte. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la muerte entró por causa del pecado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando nosotros leemos el capítulo 2, los versículos 15 hasta el 17, y también cuando leemos Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Además, Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice allí lo siguiente, y lo voy a leer, y quisiera que me acompañen en esa lectura. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La evolución teísta niega que la muerte haya entrado porque el ser humano pecó. El problema de esto es que también lleva a la implicación de negar que el ser humano necesita redención por causa del pecado. Y la palabra de Dios también nos dice bien claro en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El creer en la evolución lleva a implicaciones que nos llevan a desmentir el relato bíblico de la creación y por ende el relato de la redención. Y si se llega a creer en el relato de la redención, entonces es algo disfrazado con otro tipo de palabras que la Biblia no soporta. Nosotros creemos que la Biblia, lo que dice desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, es tal cual Dios lo llevó a escribir a través de personajes inspirados por el Espíritu Santo. Alabamos el nombre de nuestro Dios por este poderoso comentario. Muchísimas gracias, doctor Franklin Martí, porque realmente ahora estamos más claros respecto a este gran tema de la evolución teísta, que quizás algunos por primera vez están escuchando este término, pues precisamente, tal y como dijo el profesor, esto tiene que ver cuando se quiere como mezclar una cosa con la otra, pero evidentemente no se puede aceptar que haya evolución en medio de la creación, porque entonces eso incluiría la muerte antes del pecado, entre otras razones que ya muy bien escuchamos con el doctor Franklin Martí. Fíjate cuán estrechamente ligado está Jesús como creador a Jesús como redentor. O sea, Jesús como creador y redentor van obviamente de la mano. Y hay una frase que estaremos viendo quizás el día de mañana, y es la frase doblemente mío o doblemente somos propiedad de Él. Una porque nos hizo y otra porque nos rescató, porque nos redimió.
O sea, Cristo nos compró 2 veces. Nos compró al momento de crearnos y nos compró al momento de salvarnos. Desde el momento en el que se menoscaba su papel como creador, como inevitablemente ocurre con la evolución, su papel como redentor también se pone en tela de juicio. Porque obviamente, imagínense que Jesús se le dice, sí, Él es el creador, pero es un creador como con ciertos límites, porque necesita millones y millones de años de evolución para poder crear. Eso no está bien, porque es quitarle poder al que tiene poder infinito, al que creó todo el universo. Solamente con el ejercicio de su voz, creó todas las cosas que vemos en este planeta Tierra, excepto obviamente al ser humano. Así que Jesús viene a redimirnos del pecado, de la muerte, del sufrimiento y de la violencia, cuando el pecado, la muerte, el sufrimiento y la violencia son, según la enseñanza de la evolución, los mismos medios por los cuales existe nuestro mundo. Dios nos redime del mismo proceso que utilizó para crearnos en el principio. Es una mentira peligrosa. De hecho, estamos llamados a no aceptar tal cosa como la evolución teísta. Eso es como aceptar la magia negra y la magia blanca. Es magia, simplemente. Es algo que Dios prohíbe. De la misma manera, usted puede tintar la evolución como usted le dé la gana, pero sigue siendo una teoría meramente humana, porque la Biblia nos habla de la creación y no de la evolución. Y lo peor es que la evolución se burla de la idea misma de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Bueno, Pablo vincula inseparablemente la introducción del pecado por medio de Adán a la muerte de Jesús. Hay un vínculo directo, entonces, entre Adán y Jesús. Eso lo dice obviamente Romanos capítulo 5 del 17 al 19, que estuvimos leyéndolo, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con qué se hereda con el primer Adán. Entonces, el primer Adán no vino a ser creado hasta millones y millones de años después de haber existido la muerte. Bueno, eso es lo que estamos mencionando. La evolución no da paso para nada de que haya creación como lo dice la Biblia. O dicho de otra manera, la Biblia establece que la creación fue un proceso que le duró al Señor 7 días o 6 días, pero el 7º día obviamente creó la santidad del sábado. Sin embargo, en cualquier modelo evolutivo, ningún Adán sin pecado podría haber introducido la muerte, porque la muerte, millones de años de muerte, en principio era supuestamente la fuerza y el poder que se necesitaban para crear a Adán. ¡Qué barbaridad de uno creer un pensamiento como este! Por lo tanto, desde el primer momento, la evolución destruye el fundamento bíblico de la cruz. En contraste, los adventistas del 7º día, al llamar al mundo a adorar al Creador, dan un testimonio viviente en contra de este error. Yo sé que este programa, por la gracia de Dios, no solo lo escuchan los adventistas del 7º día. Yo digo por la gracia de Dios, porque nosotros como adventistas se supone que sepamos esto, pero obviamente hay situaciones en las que muchas veces nos envolvemos tanto en las cosas de este mundo que a veces no sabemos defender nuestra propia fe, pero estamos llamados a ser reparadores de portillos, a poder enseñarle al mundo que Jesús es el Creador. Yo quiero hacer un paréntesis antes de finalizar, ya estamos casi acabando, con relación a lo que tiene que ver con Jesús como el primogénito de la creación. Yo había mencionado esto antes, pero quiero hacerlo una vez más, porque sabemos que hay algunos hermanos que se confunden con esto, y que algunos hermanos de otras denominaciones, ustedes saben quiénes son, yo no tengo que mencionarlo, vienen con la introducción de que mira, ahí dice que Jesús es el primer ser creado.
Cuidadito, porque la Biblia ahí está hablando de la acepción que tiene que ver con el principal. Jesús no es el primero en ser creado, porque Él, obviamente la Biblia establece que todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que, en ese sentido, Jesús no es el primer ser creado. La palabra primogénito tiene más de una acepción. Significa primero, pero también significa principal. Por lo tanto, ahí está empleando ese verbo, porque noten el contexto, Colosenses. Vamos a ir rapidito ahí, Colosenses 1, del 13 al 17. Noten que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, ahí te está diciendo, porque Él fue el principal de la creación, obviamente, por eso se está mencionando que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él. O sea, ese contexto de Colosenses 1 no te está diciendo que Jesús fue creado, sino que Él es el creador y que por lo tanto, como el principal ejecutor de la creación, a través de sus manos fuimos creados tú y yo. Él fue el que se agachó, Él fue el que se ensució las manos. Por eso se dice que el mismo que formó las manos del hombre, del ser humano, fue el mismo que fue clavado en la cruz. Las mismas manos que construyeron la composición física del hombre, del ser humano, fueron las mismas manos que fueron clavadas en la cruz. ¿Por qué te dice eso, esa frase? Porque Jesús fue el principal ejecutor de la creación, obviamente en coordinación del Padre y del Hijo, pero estamos hablando de un tema sumamente importante que lo sepamos, porque esta es la base de toda la creencia cristiana. Creemos que lo que dice Génesis 1, especialmente los capítulos del 1 al 11, esto tiene que ver con una narrativa literaria, con una narrativa real, no con representaciones, no con nada simbólico, sino con asuntos literales. Un hombre, una mujer, en la misma semana de la creación, fueron creados, y estos son nuestros primeros padres. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que esto del evangelio, del juicio, de la creación, está muy estrechamente ligado y que precisamente la evolución no tiene nada que ver con la creación. De hecho, simplemente es una teoría. Vamos a llamarlo la teoría de la evolución, mientras que el relato de la creación, la veracidad de la creación, está evidenciada en el diseño perfecto de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice de manera muy especial a todos nuestros oyentes y permite que estos conceptos se queden tan claros que no tengamos duda de poder creer en la creación y además creer en tu redención. Que esto sea una bendición para cada uno de nosotros y para nuestras familias, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana jueves, con la ayuda de nuestro Dios, el Creador en la cruz, o doblemente propiedad de Dios, así como yo le puse. En el marco de esta lección número 7, adoren al Creador, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Apocalipsis 4, 11, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11. En este momento compartimos directamente con ustedes
las vías de contacto de Radio Oasis de Esperanza y de este ministerio Audios de Bendición. Ambas son vía WhatsApp. Para la radio, el número es 203-302-0397, 203-302-0397, y para el ministerio Audios de Bendición con Omar Medina es el 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. De verdad que cada día más vemos que la audiencia sigue aumentando. Agradecemos a Dios en primer lugar y también a cada uno de ustedes que ha sido un promotor constante. De verdad nos gustaría, ya yo lo he mencionado varias veces y le he dicho a Omar que necesitamos hacer algo con ustedes. Todos los oyentes, ya sea de Europa, de Estados Unidos, de República Dominicana, México, el Perú, Colombia, Puerto Rico, donde quiera que te encuentres, necesitamos hacer este encuentro personal para celebrar todo lo que estamos haciendo en este ministerio Audios de Bendición. Y obviamente la radio Oasis de Esperanza es un medio por el cual podemos también estar un poquito más cercano. Estamos transmitiendo en Radio Oasis 24/7. Usted simplemente puede ir a la página principal radiooasisdeesperanza.org o también a el enlace o la redirección que también vamos a ir promoviendo, la de Rode.1. Rode, así como se oye, R de Ramón, O de Omar, D de dedo, E de Eduardo, Rode, ¿verdad? Y el .1 con letra, U de 1, N de Nancy, O de Omar. De esa manera usted puede ver la página principal y a la vez los enlaces del Facebook, del YouTube, para que de esa manera también siga el canal o siga las vías de contacto de esta emisora. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.